Cordial saludo, tutor. Mi nombre es José Marino Franco Alzate, estudiante de Ingeniería en Electrónica en Universidad Dos Quebradas, y voy a proceder a hacer la explicación de cada uno de los componentes y asimismo de los bloques del circuito del transmisor FM. Entonces, empezamos por la parte de alimentación, que es una batería de 9 voltios. Asimismo, tenemos varias resistencias, como la podemos evidenciar acá en el circuito. Asimismo, tenemos el micrófono, que es el encargado de recibir la señal de audio. Tenemos un condensador electrolítico, asimismo como el C2 y C3, que son condensadores que tienen una polaridad definida, y asimismo tenemos condensadores cerámicos como C4, C6, C7 y C8, y también contamos con dos transistores NPN. Tenemos un condensador variable, tenemos la parte de las bobinas, tenemos dos bobinas, una que se va a hacer con 4 vueltas y la otra va a estar definida con 2 vueltas, y en la mitad tenemos una antena. Sabiendo esto, entonces voy a proceder a hacer la explicación del circuito por bloques. Entonces tenemos la batería de 9 voltios, que es la encargada de dar la alimentación al circuito. En la parte superior tenemos la parte positiva del circuito y en la parte inferior tenemos la parte negativa del circuito. La resistencia R1 es la encargada de definir la polaridad para el micrófono, y este condensador C1 se encarga de servir de acople para el transistor Q1. Las resistencias R2, R5, R3 y R4 son las encargadas de dar la polaridad de corriente continua para el transistor Q1. El condensador C3 es el encargado de la ganancia del transistor Q1. Esta resistencia es la encargada de definir la corriente de paso en la base del transistor NPN, y la resistencia R8, R7 y R9 son las encargadas de definir la polaridad del transistor Q2, teniendo en cuenta de que acá tenemos aplicado un divisor de voltaje. En esta parte de acá tenemos el condensador variable, y en la parte de acá tenemos la parte de las bobinas con la antena, y esta parte de acá se encarga de sirve como oscilador de la señal, dependiendo del voltaje que viene de Q1, que es el encargado de modular tal señal, de modular como tal el voltaje. Este se modula el voltaje, y este circuito resonador funciona de acuerdo a la amplificación de este voltaje. Y acá tenemos, en la parte final, tenemos un condensador que nos sirve como filtro. Ya sabiendo esto, voy a proceder a dar explicación de la tarjeta PCB. La tarjeta PCB la diseñé en un programa que se llama PCB Wizard, como se ve acá. Acá están cada uno de los componentes. Entonces tenemos el primer transistor, el transistor Q1, transistor Q2. Tenemos las resistencias que se encargan de la polaridad, que son estas que están acá y estas que están acá de este lado. En esta parte de acá se puede ver el condensador variable, y en esta parte de acá tenemos los capacitores cerámicos que tienen que interactuar con el transistor Q2, como lo ve acá por medio de las conexiones. Asimismo, tenemos en la parte de acá las bobinas. La bobina de 4 vueltas viene acá en este punto viene la antena, y en esta parte de acá viene la bobina de 2 vueltas. Tal cual como lo estipula acá. Entonces tenemos la batería de 9 voltios, la conexión del micrófono está acá, acá tenemos la bobina de 4 vueltas, la conexión de la antena y la bobina de 2 vueltas. Este fue el proceso pues como tal de la tarjeta PCB. Después de hacer el proceso estipulado de quemado, el cual se hizo por medio de una impresora láser
con papel propalcote y lo que se hizo la impresión como tal de este circuito y se procedió a planchar a la tarjeta para que quedara ahí plasmada por el calor de la plancha y se procedió a hacer su quemado en el ácido pues estipulado. Después de hacer todo esto, entonces se hicieron las perforaciones para cada uno de los componentes, se soldaron cada uno de los componentes y la tarjeta nos quedó así de esta forma como se ve en esta imagen. Entonces acá tenemos las bobinas, acá tenemos el condensador variable, tenemos los transistores, las resistencias que se cargan de polaridad, los tres transistores electrolíticos, la parte de alimentación, la parte del micrófono y la antena. Y en la parte de atrás, después de haber soldado la tarjeta electrónica, hago evidencia de cómo quedó la tarjeta en la parte de atrás, teniendo en cuenta que cada una de las pistas las escaneé para mejor presentación del circuito. La tarjeta como tal la diseñé en este programa que se llama PC Wizard, como lo estaba comentando ahorita. Entonces yo lo que hago es coger cada uno de sus componentes y voy colocando el componente como tal y voy definiendo las pistas de acuerdo al diagrama que el tutor envió y los voy uniendo y después voy definiendo el grueso de cada una de las pistas para que en el proceso de quemado el circuito no vaya a quedar de una forma inadecuada. No siendo más, tutor y compañeros, me despido, muy amable, muchas gracias.